Buenos días y bienvenidos al primer programa de una nueva temporada que estrenamos hoy, 1 de septiembre, y que sea el primero de muchos programas y que el contenido de ellos sea lo mejor posible, lo más feliz para todos nuestra audiencia. Bien, como para ello contamos con la presencia en este primer programa de don Eduardo Ruiz. Buenos días, don Eduardo. Buenos días, don Ricardo, bien hallado. Encantado de Muy, estar aquí otra temporada más. muy bien, se le cayó el bronceado, don Eduardo. Poco a poco. Buenos días, don Pedro Romero. Aunque don Pedro Romero tiene la santa suerte de vivir en Benidorm y para él es una eterna primavera o un eterno verano. Don Buenos Pedro, días, don buenos días. Ricardo y compañía. Encantado de estar aquí de nuevo una temporada más. Muy bien hallado. Y muy buenos días, don Guillermo Dupuy, que desenchufó en el mes de agosto y no sé si ha vuelto a enchufar su mente con todo lo que nos tenemos que nos tenemos que comentar durante todo este año. Don Guillermo Dupuy es, además de tertuliano habitual, es editorialista de nuestro periódico La Red Libertad Digital. Buenos días, don Guillermo. Buenos días a todos. Bueno, hechas las presentaciones, iniciamos la tertulia. Yo no quiero hablar de un tema en concreto, pero sí que vamos hoy a intentar jugar a rapel, ¿no? A ver qué va a pasar este nuevo curso, si va a ser el último de Pedro Sánchez o no. Pero bueno, no está de más hacer una breve turno de palabra por el tema de los incendios, la responsabilidad o la irresponsabilidad, ya sea de los gobiernos regionales o del nacional, sobre el tema de los incendios. Y yo me hago una pregunta. ¿La gestión ha sido igual que la desastrosa hecha en la Dana? Y bueno, y para eso vamos a empezar a hablar del tema este, de la gestión, ya sea tanto como he dicho antes, regional o nacional, del tema concretamente de los incendios. A ver, don Eduardo, ¿qué sensación le ha quedado de todo esto, de la gestión, aparte del drama que es un incendio, que esto es debido al cambio climático, como dicen por ahí, o a qué obedece esto? Y sobre todo, lo más importante es la mala o la nula gestión en positivo de los gobiernos. Y ahora que cada uno opine lo que crea conveniente. Adelante, don Eduardo. Bueno, pues muchas gracias, don Ricardo. Vamos a ver, la gestión, desde mi punto de vista, eh, de los incendios ha seguido los mismos parámetros que se siguió en la gestión de la Dana de Valencia. Es decir, el socialismo habitualmente siempre ha seguido la misma táctica, que es la de negar responsabilidad propia y buscar siempre un culpable ajeno a su propia ideología y a su propia gestión. Y en este caso ha encontrado digamos, el chivo expiatorio perfecto, tanto en la Dana como en los incendios, que son las comunidades autónomas, que por otra parte, evidentemente, esta situación, tanto la una como la otra, tanto la Dana como los incendios, está demostrando una vez más que el régimen autonómico es un auténtico desastre para España, que no permite realizar una gestión unificada y coordinada que dé una satisfacción necesaria a los problemas y una solución, por tanto, a los mismos, y lógicamente, digamos que enseña a la opinión pública y al pueblo español las vergüenzas de nuestro régimen autonómico que tanto dinero nos cuesta, ¿no? Pero dicho esto, aquí el problema fundamental es que el gobierno de España, el gobierno socialista de España, siempre huye de sus responsabilidades, nunca quiere asumir responsabilidades y prefiere encargarle esto a otros que carecen de capacidad, que carecen de medios y que, por tanto, además, porque no son el Estado, no pueden resolver los problemas que se les plantean. Y con esto me refiero tanto a los incendios como a la Dana. Ahora bien, el tema de incendios. ¿Es culpa del cambio climático, como dice Pedro Sánchez? Pues evidentemente no. Es decir, ni hay emergencia climática, ni hay catástrofe climática, ni tampoco hay religión climática. Esto es una bola que se ha inventado el socialismo y el comunismo, es una nueva religión y en el fondo es una forma de implantar una agenda comunista global como es la Agenda 2030, que es precisamente esta Agenda 2030 la que está impidiendo con las leyes nacionales que se han aprobado
como por ejemplo la de protección de la naturaleza o la famosa ley de la huerta que aprobaron los comunistas y los socialistas en las Cortes Valencianas de la legislatura anterior, que impiden que se hagan las actuaciones necesarias en los montes y en las estructuras hidráulicas para adoptar medidas de protección que eviten los desastres. En el caso de los montes, nadie habla, más que los que somos conscientes de esta tiranía ideológica ecologista, que está prohibido tocar una sola rama caída de un árbol en un bosque. Porque como te lleves una rama caída de un árbol en un bosque, o se te ocurre limpiar un bosque, o recoger unas piñas caídas de unos pinos, te cascan una multa. Porque no se puede tocar nada. Y claro, si tú no limpias los bosques durante el invierno, porque evidentemente además no se puede limpiar, pues lógicamente todo eso genera un auténtico polvorín para que en verano, que siempre ha habido incendios, porque el verano es así, en todo el mundo siempre es así, pues hay incendios y se queman los bosques. Claro, si esto cabe además, aparte de estas leyes ideológicas que impiden limpiar los bosques, aparte de estas mentiras y un desastre de gestión, digamos, de los medios del gobierno socialista, si a todo esto lo unimos el hecho de que además se ha practicado una política de hundimiento del campo, de la ganadería, de la agricultura, también basados en la Agenda 2030, pues tenemos el desastre completo. Es decir, antes los rebaños, las cabras, las vacas, las ovejas, limpiaban de forma natural los montes, porque pastaban y limpiaban de maleza los montes. Ahora ya no hay, porque a nadie le interesa tener un rebaño que al final son todos problemas, le cuesta, no puede competir con los rebaños de Marruecos o de otros países porque les ponen unas trabas tremendas y los impuestos abusivos y lógicamente al final la ganadería de España desaparece y desaparece la vida en los campos. Es un desastre, es decir, en definitiva, y con esto acabo, el socialismo es un cáncer para España. Y el problema es que el Partido Popular sigue la estela del socialismo. Don Pedro, adelante. Sí, yo creo que don Eduardo da en el clavo, ¿no? El tema está un poquito también en los incentivos, porque a pesar de que la ley dice que los propietarios de los terrenos y de los campos y tal tienen que mantenerlos limpios y todo eso, pero luego no permite que se saque ningún tipo de provecho económico a la hora de, por ejemplo, vender leña o este tipo de cosas, ¿no? Entonces es la misma ceguera económica y a nivel de incentivos que tiene el Estado en casi todos sus ámbitos, ¿no? El no entender que no se puede obligar a que ocurran ciertas cosas, no se puede luchar, por ejemplo, contra la ley de la oferta y la demanda, por mucho que tú legisles que la vivienda tiene que ser barata, pues si no hay suficiente vivienda y hay mucha gente que necesita vivienda, pues el precio sube. Y esto es igual, ¿no? Por mucho que tú pongas en una ley, el campo tiene que estar limpio. Si la gente que vive en el campo no tiene los incentivos, por ejemplo, como hablaba don Eduardo, del tema de los rebaños, ¿no? O el tema de que alguien pueda comerciar con la leña o con bueno, rastrojos, etcétera, pues claro, al final no consigues el objetivo y te encuentras con un campo que está sin, sin cuidados, a pesar de que antes de que existieran estas leyes sí que estaban cuidados. Y entonces yo creo que tiene que ver por ahí. Pero luego además hay otra vertiente que es ya la del dolo, y es decir, que hay algunos de estos terrenos que se queman que al año siguiente o a los meses después de quemarse resulta que tienen permisos para ser una explotación minera o para poner un parque de atracciones, como sucedió aquí en Benidorm, o para un montón de cosas más que ya no son ni siquiera, ay, que es que hacía mucho calor, estaba el campo muy seco y ha habido un accidente. No, es que hay mucho incendio intencionado. Y además del incendio intencionado, de pirómanos, digamos, que simplemente disfrutan viendo quemarse las cosas, también parece que hay mucho incendio intencionado con intención de enriquecerse después. Y claro, todo eso hace que sea un desastre todos los veranos en España, cada año en una zona y es muy complicado. Y luego encima de todo esto, pues tenemos la mala gestión de las emergencias que ya vimos también en la DANA, ¿no? Y que efectivamente el gobierno, pues bueno, se le da muy bien hacerse la foto
pero luego lo que es realmente ayudar a que la gente que puede mitigar esos incendios luche contra ellos, ahí ya no. Entonces, bueno, me parece que es un panorama desolador y es una lástima, pero que como casi todo lo que el gobierno destruye o el Estado destruye, creo que hay que ir a la raíz de los incentivos y hay que empezar a privatizar también el campo, para que sea la gente que vive del campo la que se interese por su conservación y porque todo esté bien. Don Guillermo, Pues nada, que yo lo de la Agenda 2030 no solo es una barbaridad desde el punto de vista económico, sino que es también una barbaridad desde el punto de vista ecológico. Yo siempre reitero que economía y ecología deben ir de la mano no solo etimológicamente. Y ahora padecemos una visión de lo que es el ecologismo, que es pura dejadez, puro movimiento reaccionario, todo de lo que se opone a la explotación y a la utilización de los recursos que tenemos en el planeta, que siempre han habido incentivos para cuidarlo. La persona que vende madera, pues se preocupa muy mucho de que no agotar los recursos que tiene a su disposición. Pero bueno, todo el tema de los bienes comunales, que vamos ahora de la tragedia de los bienes comunales, en donde la gente se dedica a no hacer un uso racional de las explotaciones y luego una legislación que está siendo denunciada por los agricultores y por la gente del campo, eh, como ha señalado antes don Eduardo, que no les permiten hacer actuaciones, no les permiten, bueno, la ganadería está ausente, que era una forma de tener limpios los bosques de manera natural y toda esta legislación delirante pues está haciendo que el tema de los incendios haya sido espantoso en España. Pues claro, el cambio climático no tiene nada, o sea, vamos a ver, el cambio climático afecta a todo el mundo, el clima cambia, roguemos a Dios porque el clima cambie y siga cambiando, porque lo que sería verdaderamente terrorífico es que en el planeta Tierra se paralizara algo que desde hace 5.000 millones de años ocurre, que es el cambio climático. Eso. El día que el cambio climático pare, entonces sí que tenemos una pesadilla orwelliana, ¿no? Ya que el clima no cambie, ni a lo largo del año, ni a lo largo. El clima debe cambiar a lo largo de los años y cambia a lo largo de las eras. Entonces es una cosa absolutamente natural. Ese proceso que el planeta está viviendo desde hace 5.000 millones de años se paralizara y no hubiera cambios climáticos, estaríamos viendo ante algo absolutamente asombroso y verdaderamente preocupante. Y luego, sobre todo, que el clima afecta a todo el mundo. Y en España, hombre, es evidente que en nuestro país es verdad que el sol pega más que en otros, ¿no? Pero también es verdad que es que la diferencia del impacto que han tenido los incendios, hay un tema que es evidentemente que algo se está haciendo mal. Yo en el tema de las competencias, yo no sé si hay alguien que, no lo sé, estoy abierto, pues es un tema que no he estudiado en profundidad, que a lo mejor las autonomías deberían tener más competencias de las que realmente tienen, porque lo que es evidente es que la administración central es un cero a la izquierda en este tema, en estos asuntos en donde nos jugamos tanto, ¿no? Entonces, si las autonomías no tienen competencias, habría que hacer una propuesta de reforma para que las autonomías tuvieran mayores competencias para utilizarlas, claro. Porque si esas competencias no las tienen las autonomías y las tiene la administración central, pues lo que se dedica es a mirar a otro sitio, pues no me sirve. Y viceversa, es decir, si las competencias son las autonomías y los que lo están haciendo mal no es el gobierno socialista, sino son los gobiernos autonómicos, pues entonces habría que replantearse que esas competencias en la prevención y lucha contra los incendios sigan en manos de las autonomías para pasarlas a la administración central. Porque lo que es evidente es que no se está haciendo bien. Entonces lo que hay que hacer es un estudio es quién tiene las competencias fundamentales en este asunto.
y el que las tenga, pues pedir exigencias, y si no son capaces de exigirlas, pues transferirlas a otra. Si están en las autonomías, pasa a la administración central, y si está en la administración central, entonces pasarlas a las autonomías. Lo que es evidente también es que no es un tema tampoco estructural, es decir, a lo mejor la administración central podría estar haciéndolo bien si no fuera porque está gobernada por unas personas que parece que no, que son pésimos gestores y que, como ya se ha apuntado por mis compañeros, están dominados por una idea que es absolutamente contraria a la intervención humana en el medio ambiente, que muchas veces la intervención humana no solo va dirigida a explotar económicamente el medio ambiente, cosa que está muy bien y que, y para eso está, sino que en la propia actividad, en la propia actividad económica de explotación y de interés económico en la explotación del medio ambiente, está la propia actividad de preservación de aquello que se quiere seguir explotando, porque en el propio interés económico hay un interés ecológico. La humanidad consume mucho más carne de cerdo que carne de ballena. Los cerdos no se extinguen las ballenas. ¿Y por qué se extinguen las ballenas? Pues porque es lo que volvíamos a hablar, la tragedia de lo común. Ahora, el que es propietario, y ahí enlazo un poco también con lo que ha dicho, además de lo que ha apuntado don Eduardo con mucho acento, también enlazo con lo que ha hablado con don Pedro, hay que tener incentivos. Entonces, cuando alguien está haciendo explotación del medio ambiente, se preocupa de que el medio ambiente preserve, tenga continuidad, porque en eso está su negocio. Y esas cosas están saliendo de la órbita, de la lógica racional, tradicional de lo que ha sido la actividad del campo y la agricultura, y ahora está invadido por una ideología, que ya te digo, absolutamente reaccionaria, que piensa que la naturaleza tiene que no se puede actuar sobre la naturaleza, que los ríos van por un lado, pues los ríos van por un lado, no se pueden encauzar, no se pueden derivar, no se pueden hacer pantanos, no se pueden hacer embalses, que las ramas se caen, bueno, pues las ramas se caen, pues se caen y no se pueden tocar, no se pueden limpiar, no se pueden cortar árboles para hacer todos los bosques siempre han tenido un cuidado haciendo talas selectivas para hacer de cortafuegos. Pero si toda esa actividad ahora, que se supone que es orientada a la preservación del medio ambiente, resulta que es denigrada como antiecológica, pues lo que tenemos es un desastre ecológico de una magnitud enorme. Es un fenómeno, un desastre ecológico que difícilmente tiene parangón en los últimos años, lo que ha ocurrido hoy en España. Vamos, lo que pasa es que, claro, está gobernando el PSOE. Si llega a gobernar la derecha y ocurre esta cantidad de incendios, vamos, hubieran ardido las calles, pero no por el fuego, sino por las protestas. Acuérdense de lo que yo siempre pongo de ejemplo, de la capacidad de movilización de la izquierda, cuando un barco Prestige. extranjero petrolero a no sé cuántas millas del norte español se hundió. Pues bueno, parecía que lo había hundido el gobierno del entonces gobierno del Partido Popular. Y esto, que tiene mucho más que ver con el control del gobierno sobre el territorio, pues no se le está pidiendo responsabilidades. Y es un desastre ecológico de una magnitud enorme. Y si hubiera un verdadero ecologismo, que lo hay, de hecho lo hay. Yo no quiero denigrar la palabra. Es como cuando alguien envilece la palabra libertad, no me meto con la libertad. Digo, no, nosotros somos unos tiranos y unos partidarios de la dictadura, viva la libertad. Y yo digo, viva la ecología y viva el cuidado del medio ambiente, y abajo estos impostores que los que son es unos absolutos reaccionarios, y que lo que están abogando es por el primitivismo. No es otra cosa. Y bueno, pero bueno, ahí tenemos las agencias que ahí el Partido Popular, como ha apuntado bien don Eduardo, no está siendo lo suficientemente combativo. Es más, va de la mano del Partido Socialista en todo lo que es a medio ambiente y Agenda 2030, ¿no? Y entonces eso es importante que eso pare, porque el desastre ha sido enorme, ¿no? A mí me dolía ver este país en llamas. O sea, es que ha sido miles y miles y miles de hectáreas en un montón de sitios. Y bueno, eso sí que es un desastre ecológico, pero de primera magnitud, de primera magnitud. Y bueno, yo lo recuerdo con el tema del Prestige, y no hay equiparación, con la diferencia que lo del
y, insisto, eran incontrolables. Es decir, un barco extranjero que está navegando a no sé cuántas miles de millas en el el gobierno que puede hacer contra eso que se le ocurra. Pero la prevención de incendios, pues bien las autonomías, bien la administración central, porque es un terreno que no sé quién está fallando, pero, pero yo creo que también es por la legislación. Es decir, que también, vamos a ver, es que el tema está en que autonomías y administración central impulsan una ideología que también luego se traduce en Europa. Yo cuando se hace una dicotomía entre, que eso lo podríamos hablar en otra ocasión, entre las directrices europeas frente a la soberanía nacional, y las nefastas directrices europeas, Europa y las organizaciones internacionales son criticables en la medida que son reflejo de las imbecilidades que hacen los titulares de las soberanías nacionales. Sí. Es decir, mi esperanza es que a la soberanía nacional española se le ponga coto desde Europa. Y el problema es que en Europa, en muchas cosas, está imperando lo que impera en las soberanías nacionales de nuestros países. No son enfrentados. Es decir, la señora van der Leyen no es una extraterrestre que le torce el brazo a los presidentes del gobierno y a los detentadores de las patrias y de las soberanías nacionales. No, son su empleada. Son su empleada. Entonces, lo que tenemos es que tener, bueno, en otras cosas, ojalá nos pongan coto, por ejemplo, con el tema de legislación, bueno, que ahora ya no me salgo del tema, por el tema de lo que está ocurriendo con nuestro Estado de Derecho, pues ahora nuestra esperanza frente al desastre que nos están llevando los representantes de la soberanía nacional española, nuestra única esperanza es Europa. ¿eh? Y será criticable en la medida en que Europa se doblegue a la soberanía nacional. O sea, el problema lo tenemos aquí. Entonces dices, ¿quién lo está haciendo mal? Porque la autonomía, el que tiene una visión ecológica en plan Agenda 2030, pues me da igual que esté ocupando una autonomía, que esté ocupando la administración central o que esté en Bruselas. El problema está en lo que piensa y en las ideas que tiene y que no hay contrapoderes a eso. Y bueno, no me quiero extender más porque es que muy tenemos, muy duro ver este país en llamas este verano. Bueno, y ya terminando por el tema de los incendios, decir que el rey Felipe sí ha estado presente, a diferencia del presidente del gobierno, que lógicamente no podía estarlo, que hubiese ardido. Digo el presidente del gobierno, mientras que él estaba lindamente tranquilo en su placer de estar en una isla maravillosa como es Lanzarote. Bueno, seguimos. Bueno, como he dicho al principio, empieza un nuevo curso político, un curso político que empieza sin presupuestos, un frente judicial abierto, encuestas desfavorables y sin poder Pedro Sánchez tocar la calle. El panorama del presidente Sánchez es, díganmelo ustedes, a ver, por seguir el orden, don Eduardo, ¿qué, qué se nos avecina en este nuevo curso político? Pues se ha olvidado usted un detalle, y es que a este escenario nefasto que le espera al socialismo en España, que no el sanchismo, porque el Partido Popular se empeña en hablar de sanchismo como si hubiera un PSOE bueno, que nunca lo ha Es habido en cierto. España, nunca lo ha habido. El socialismo no es para nada bueno para España, sea quien sea que está en el cargo del PSOE. Pero bueno, hecho este apunte, quería decir que hay un detalle importantísimo que está ahí sobrevolando y que espero que pronto se haga realidad, y es que caiga el dictador y el tirano de Maduro. Si Maduro cae, puede arrastrar con él, toda esa industria del crimen organizado, del narcotráfico y, por supuesto, de la tiranía socialista, que de la mano de Cuba se ha implantado en toda Hispanoamérica. Gracias a Dios, en algunos países se han librado de ella y en otros aún sigue, por desgracia, y que parece ser que tanta conexión tiene, al menos de amistad o de afinidad ideológica y cultural, el expresidente Zapatero. Claro, si Zapatero es arrastrado a esta vorágine de destrucción del socialismo internacional, pues lógicamente también va de la mano Pedro Sánchez, porque uno sin el otro no es nada. Y bueno, yo estoy deseando que ocurra ya, que caiga Maduro, que caiga Zapatero y que caiga Sánchez.
porque Pero Sánchez, un re- inciso, un sí, inciso, no, perdón que le interrumpa. Por hablar concretamente de Maduro y Venezuela, ¿la solución para que caiga Maduro es una solución de intervención militar? a lo mejor no, a lo mejor no, no lo sé, sinceramente no lo sé, pero Es que, habría que ver qué tiene planeado el presidente Trump, ¿eh? Porque esto lógicamente yo no lo sé y no creo que nadie aquí lo sepa. Pero bueno, ahí a veces se dan situaciones en las cuales la presión es tan fuerte que el tirano tiene que irse y acaba yéndose por sí mismo, ¿no? Pactando una salida negociada o lo que sea, tal, pero bueno, bien. Y aparte de esto, lo que sí que está claro es que Pedro Sánchez tiene un futuro de color marroncito, pues tirando a más oscuro. Porque, claro, es decir, los incendios no han acabado ni han conseguido opacar lo que le sigue rodeando, que todavía está ahí, que es la presunta corrupción de su hermano, la presunta corrupción de su mujer, la presunta corrupción de su partido, la presunta corrupción de sus secretarios de organización, o sea, en fin, todo eso, pues lógicamente sigue estando ahí. Y entonces, bueno, pues esperemos que también más pronto que tarde se aclare cuanto antes el escenario y podamos saber si el PSOE, una vez más, como partido o, en su caso, como personas individuales, que esos famosos descontrolados de los que siempre habla el PSOE, ¿no? Los descontrolados, el PSOE no tiene nada que ver, ¿verdad? Pues digamos, o el PSOE o algunas personas a su nombre, pues ver qué han hecho y si efectivamente esas acciones tienen consecuencias penales. eh, don Pedro, ¿cuál es su opinión? Lo que se nos avecina. Bueno, pues me encantaría que fuera como describe don Eduardo, que haya ahí una caída en cadena de sátrapas y tiranos socialistas, empezando por Venezuela, pasando por Cuba y terminando en España. Sería genial, pero la verdad, yo no sé si es que soy ya muy resignado, muy pesimista o qué, pero a mí me parece que este curso político va a ser más de lo mismo. Pedro Sánchez va a seguir moviéndose ahí como pueda. Seguramente al hombre le afectará tarde o temprano de alguna manera y lo pasará mal, pero ahí sigue. La verdad es que ese manual de resistencia que escribió El- eh, debe ser, debe tener buenas instrucciones ese manual, porque este hombre, contra viento y marea, todos sus socios políticos siempre tratando de hacer ver que no, que ahora ya está acabado, porque ahora sí, esto no se puede tolerar, pero sin embargo siempre consigue un votito más, pasar una pequeña ley más y que además le da igual, porque si no pasa leyes, pues tampoco pasa nada. Ahí está. Ni presupuestos. Ni presupuestos. ¿Cuántos años llevamos ya sin presupuestos? ¿Tres, dos, cuatro? dos o tres. Dos o tres, sí. Quiero decir que al final, no lo sé. ¿Se peleará con Yolanda Díaz? ¿No se peleará? Bueno, ahí seguirán. Ella intentará agarrarse a un clavo ardiendo también. Criticará al gobierno siendo parte del gobierno, pero hará ver como que ella no es, que es de la oposición, pero es ministra. Bueno, la gente de Junts dirá que esto no puede ser, que Pedro Sánchez no tiene palabra, pero ahí siguen. Y bueno, yo veo más de lo mismo, desafortunadamente, pero la verdad sí, estaría genial este tipo de reacción en cadena, vamos, No, pero, y por el frente judicial, porque ya el frente político está claro, pero el frente judicial puede acelerar algo, digo yo. Bueno, podría ser que por ahí viniera algo, pero hasta ahora lo que vemos es que la justicia también es lenta y a lo mejor si hay algún dictamen de que Pedro Sánchez ha cometido algún abuso y no puede y tiene que estar inhabilitado y demás, a lo mejor llega cuando ya se lo hayan cargado finalmente las urnas. Veremos, pero sí, también por ahí tiene un montón de frentes abiertos. No Ujú. creo que él vaya a dimitir porque esté abierto o se le esté juzgando. Es decir, yo creo que a Pedro Sánchez o lo sacan las urnas o lo sacan porque le inhabilitan, pero no porque haya una corriente de opinión. La verdad es que eso no lo veo, porque ha tenido muchísimas oportunidades ya, escándalo tras escándalo, y,
y vamos, suceso de corrupción tras suceso de corrupción. Quiero decir, llega un momento que estamos insensibilizados. Las cosas que ha hecho Pedro Sánchez hace años eran inconcebibles. No se podía pensar que algo así pasaría. Y sin embargo ahí sigue y con la cara de cemento armado. Entonces, bueno, pues espero que tenga razón don Eduardo y que le afecten presiones internacionales o que tenga razón eh, en los que dicen que se lo van a llevar por delante, como don Ricardo, que se lo va a llevar por delante en los procesos judiciales. Sí, espero que tengan razón, pero no, la verdad es que no soy optimista en ese sentido. Bueno, Yo, si vamos. me permite, don Sí, 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 Ricardo, sí, sí, adelante. como estoy muy contento del en fin, de las vacaciones y estoy optimista y contento y feliz, pues quiero que empezar la temporada así, ¿no? Entonces, creo que es importante que coloque aquí un pequeño mensajito, y Sí, es que hay un vídeo en YouTube sí, que protagoniza Ketty Garat, la famosa periodista Ketty Garat, sí, señor. en el que parece ser que dice, yo he visto parte del vídeo, no he podido verlo entero, pero dice que en octubre podría llegar a la dimisión de Pedro Sánchez, como consecuencia de más noticias, más actuaciones de la UCO o similar. Pero bueno, oye, yo lo dejo ahí. Y otra noticia positiva, si se produce, brindaremos con champán o con cava Con Cava Nacional, no nacional. separatista. A ver, don En, Guillermo, ¿es en- usted tan en- optimista? en diciembre de qué año? ¿De qué ha dicho? En En octubre Ah, de octubre. este año. octubre, vale, vale, vale. Pues yo le aseguro que en octubre no dimite, pero lo que sí que le aseguro es que pasado octubre habrán periodistas de la derecha que sacarán tweets que dirán que Sánchez va a dimitir 3 meses más tarde. Lo que es seguro es que no van a faltar voces de la derecha diciendo que esta vez sí, Sánchez dimite. Y yo digo, pues mira, que ojalá, ojalá nos daría una alegría, pero desgraciadamente yo soy opinión de que tampoco con Pedro, que que ya ahora en septiembre vamos a ver más de lo mismo. Es decir, ahora mismo a mediados de septiembre ya se le abre otra vez el melón judicial con el caso del hermano, con el caso creo que también de su mujer, que van a haber comparecencias ante los tribunales, se va a volver a hablar del tema de la dimisión. Pero bueno, yo creo que ya a estas alturas, yo creo que está claro que Sánchez no, vamos, que ojalá sea así. El futuro está abierto, ¿eh? O sea, que esto no es una cuestión de profecías. Pero yo me tengo que basar en el personaje, y el personaje es muy claro. Es decir, yo ya le bauticé Sánchez 2027 y sigo pensando que es Pedro Sánchez 2027. Sánchez no va a dimitir. O treinta y Y a siete Sánchez, y o a treinta y Sánchez no lo van siete a tumbar. 2027. No digo Cuando que tarde. o 37, que este señor Bueno, tiene vocación bueno, de no, permanencia. porque mira, en eso, así como soy pesimista en la idea de un adelanto electoral, sí que soy optimista, y a lo mejor en eso sí que peco de ingenuo, de que yo creo que el desastre electoral que va a tener va a ser impepinable. Es más, yo pienso ahora mismo que si hubieran elecciones anticipadas, el PSOE es que imposible organizar un nuevo Frankenstein. Es decir, o sea, yo soy optimista que yo creo que la ciudadanía ha cambiado y desde hace muchos años. Y vamos a ver, si es que por esa es la misma razón por la que Sánchez no convoca elecciones, porque Claro, sabe que las pierde. que Es la decir, pierde. la sociedad española quiere tirar a Sánchez, en eso soy muy optimista. El problema es que Sánchez tiene en su mano el poder convocar, el poder adelantarlo. Y la única forma, como tantas veces hemos dicho, es que la gente que la está apoyando, pues pase a apoyar a Vox y al Partido Popular para desbancar, y eso no va a ocurrir. Con lo cual, pues bueno, que insisto, yo no me quiero pillar los dedos porque el futuro no está escrito, pero mi elemental análisis de los hechos, que se basan en la experiencia de este hombre, es que pase lo que pase, no va a presentar su dimisión y va a aplicar su manual, como decía don Pedro, su manual de resistencia. Y es más, a costa de no poder apoyar presupuestos o leyes, o a lo mejor a costa de no aprobarlas. Sencillamente, pues si no las apoya, recordemos que el curso político anterior, en julio, acabó con el enésimo varapalo del Parlamento, que ya no me acuerdo ni qué ley era la que no pudo aprobar. Y un montón. Pero Pedro Sánchez está
dispuesto a permanecer en la poltrona, como hemos dicho ya desde hace algunos años, incluso al coste de no poder gobernar. Es decir, incluso aún no sacando. Y yo creo que además luego él articulará, aunque ahora la gente de oposición que no, pues yo creo que al final va a buscar apoyo. Ahora, por ejemplo, se está ya haciendo un movimiento por parte del sector más hábil en ese sentido, aunque sea muy moral, pero que es Otegi. Claro, es que es una canca. Claro, y Otegi dice que está dispuesto a hacer de vertebrador para apoyar, no solo para seguir manteniendo a Sánchez, sino para ayudarle a sacar los presupuestos. Es decir, es que lo que no acaba de entender la derecha es que quien puede derribar a Sánchez, Sánchez es su hombre, es el sueño húmedo que ha tenido todo movimiento antisistema, un hombre capaz que no tiene ningún tipo de criterio moral ni límite político con tal de seguir en la poltrona. Entonces, los nacionalistas, que son malos pero no son idiotas, no van a derribar esto. Es su ganga. Entonces, la idea, no sé en qué se basará mi excompañera Ketty para decir que hay octubre, pero es que a mí no me encaja, es que es el sueño dorado de sus aliados. Por mucho que lo pongan a parir, de que no está cumpliendo lo que había dicho, que tal, que Pedro Sánchez no sé qué, que no sé cuánto, les lo critican, pero no lo desbancan. ¿Eh? Lo que pasa es que, insisto, hay mucha clase política, tanto clase política y mediática de este país, especialmente la derecha, que siempre piensa que es que va a caer, es que va a caer. Y yo digo, es que Sánchez no cae, porque no se puede caer, porque en este sistema político que tenemos, Pedro Sánchez es imposible que se caiga si no hay una moción de censura. Entonces, una cosa es que los socios se distancien de él, no le aprueben una cosa, no le aprueben la otra, pero eso no le hace caer. En este sistema político que tenemos, la única forma de que Sánchez no acabara la legislatura es que se articulara una moción de censura en donde gente que no se van a entender, como es Vox, o como es Bildu, como es el Partido Popular, con Esquerra Republicana, se pusieron de acuerdo para desbancar a Sánchez. Y además, ¿por qué van a desbancar a Sánchez gente como Esquerra Republicana, gente como Puigdemont o gente como Bildu? Si es el diseño de lo que desde los años antes de los 70 es el tipo ideal de lo que las minorías nacionalistas han soñado con tener en Puyol, el mundo. Puyol. Alguien que por estar en el poder se saltara todo, la Constitución, los recursos, hiciera cualquier. Y Sánchez ha demostrado que no tiene ningún escrúpulo en dar lo que haga falta y en hacer lo que haga falta como continuar. Por lo tanto, ¿por qué esta gente, con esa gaña que tienen en Moncloa, se van a hacer el harakiri? ¿Se van a hacer el harakiri? O sea, vamos a ver, ese grado de estupidez, y lo digo ahí, solo lo tiene la derecha de este país. Es decir, por ejemplo, dos formaciones naturalmente entendidas a llegar a poder, como el PP o Vox, son capaces, porque hay una gran estupidez en la derecha, de no llegar a acuerdos. Pero ese tipo de estupidez es exclusivo de la derecha. La izquierda y la extrema izquierda y los separatistas tienen mucha más inteligencia que esa. Y saben que, aunque sea con sus diferencias y tal, saben lo que se juegan. Y lo importante es que ellos tienen claro, o Sánchez o PP Vox. No, el problema, don Guillermo, es que la izquierda y la extrema izquierda ya no está desdibujada, son todo lo mismo. Y tienen un Bueno, ya, proyecto, y tienen un proyecto común básico. Básicamente es un proyecto común que comparten todos y que está escorado a la extrema izquierda, cosa que lógicamente, pues no, el PP y Vox no ocurre. don Eduardo, si es que me da igual. Yo parto de que no estoy de acuerdo con eso. Es decir, Pedro Sánchez no tiene ningún proyecto más que quedarse en la poltrona. Es decir, si Pedro Sánchez, Sí. su manual de resistencia o pasar por la poltrona, si significara romper con Bildu y ponerse una bandera de España enorme y acabar con la Agenda 2030, lo hacía porque le importa un pito todo. Le importa un pito todo. ¿Eh? Otegi no. Otegi es un hombre que se ha metido en política porque tiene unos principios
y hace lo que hace. Puigdemont tampoco. La gente de Esquerra tiene unos principios, tiene una ideología, tiene un proyecto, tiene un programa. El Partido Socialista de Pedro Sánchez, eso que está haciendo le da igual, lo hace para seguir en el poder. Si seguir en el poder tuviera que hacer otra cosa, lo haría, le da igual porque es un nihilista. O sea, no piensa, no tiene principios ni malos ni buenos, sencillamente es una moral. Y entonces, bueno, está ahí, pero bueno, me da igual. Pensemos que no, que Pedro Sánchez en realidad, su inquietud de juventud, dice, no, yo es que me quiero meter en política porque creo que hay que romper los sellos que tenía la Constitución y creo que el tema de la amnistía era malo y es necesario que se pueda amnistiar y es necesario que se pueda crear asimetrías entre unas autonomías. Imaginemos que se cree lo que está haciendo. Me da igual, el caso es que lo está haciendo. Bien por convicción, bien por conveniencia, me da igual. Yo pienso que lo hace por conveniencia, tú lo dices que lo piensa porque comparte un proyecto. Me da igual, el caso es que lo está haciendo. Entonces, desde ese punto de vista, como se comporta como si lo tuviera como convicción, aunque yo creo que lo hace por conveniencia, la gente que le apoya no lo va a dejar no lo va a desbancar. Entonces yo pienso que vamos a, pues eso, pero en una semana, en 10 días, volveremos, porque van a tener los tribunales, es que ya empiezan en el día 15. Sí. Y va a estar en la actualidad otra vez, madre mía, este hombre, ¿cómo va a resistir? ¿Cómo va a resistir? Y es lógico que la gente también, y rompe una lanza porque los que no piensan como yo, que piensan, no, esto es insostenible, esto en octubre tendrá que presentar dimisión. ¿Por qué? Porque es lo normal, lo que cualquier persona razonable piensa. ¿Eh? Pero es que lo que nos tenemos que dar cuenta es que Pedro Sánchez no es un líder normal. Si no lo digo ya desde un punto de vista político, por ejemplo, tan separado o más que de Pedro Sánchez lo puedo estar con el anterior presidente separatista de la Generalitat. Pero ese hombre, que ahora mismo aragonés, aún tenía ciertos esquemas de lo que es normal en política. Yo quiero presentar unos presupuestos, no tengo apoyos para presentar unos presupuestos para la Generalitat de Cataluña, pues presento mi dimisión adelanto las elecciones. Y eso es lo que hizo. Y gracias a eso las ganó el PSOE. Pero ese esquema de decir, no puedo gobernar, presento la dimisión, que lo tengo en gente que está en las antípodas mías de ideología, eso en Sánchez no opera. Sánchez dice, yo aquí puedo agotar la legislatura porque la única forma de derribarme es que es algo que no va a ocurrir, que es que la anti-España, y ya entendéis con esa expresión lo que quiero decir, se sume a un movimiento liderado por el partido, pero secundado, porque si no lo secunda tampoco se funcionaría como Vox, para acabar con Sánchez. Entonces, eso no va a ocurrir. Entonces, y luego dice, bueno, le entre un punto de honor a Sánchez, decir, bueno, voy a dimitir, pues bueno, puede ser, a lo mejor, oye, si dimite, evidentemente habrá elecciones, pero yo no. Es decir, ya llegados a este extremo, no creo que presente la dimisión, yo creo que va a hacer lo que dice que va a hacer, que es agotar la legislatura. No, pero la Y no dimisión, tengo, si yo ojalá dimitiera, me no equivoque. sería. Si dimitiera no sería por punto honor, sería porque en fin, la situación judicial sería tan catastrófica, incluso probablemente con afectación personal, No, bueno, punto honor, que no quiere decir, tendría punto otra honor no salida. puede tener, O sea, no es efectivamente, punto porque él honor a quisiera estas alturas irse, no ¿eh? puede tener. Pero quiero decir, estaríamos ante una situación en la que legalmente no está obligado a hacer algo y sin embargo lo hace sin estar obligado a algo. Es decir, entonces eso yo creo que Sánchez no lo va a hacer porque no tiene punto honor, no tiene nada, es más, aunque lo tuviera ahora, por las fechas que son, como usted bien me ha apuntado, no sería un punto honor, sería ya por falta de resistencia. Pero es que yo creo que este hombre Claro. o sea, es que le importa todo un pito, le importa un rábano todo. ¿Sabes? Y creo que va a agotar. Y yo insisto, ojalá me equivoque. Ojalá que mi ex compañera Ketty, que ha sido una excepcional periodista y maneja muy buena información, tenga algo. Bueno, quizás ella pueda decir algo a propósito de los informes de la UCO que creo que van a empezar a verse, ¿no? En este mes de septiembre. Don Eduardo me puede corregir, ¿no? Creo que sí, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, sí que es Yo creo que cierto, va por ahí. sí va por Creo ahí, que va por ¿verdad? ahí. Yo creo que va por ahí porque creo que son contundentes, ¿no? Los informes, ¿no? Y bueno, pues bueno, nos quedan ya 2 minutos. Yo creo que sí. Vamos, yo no los he visto, pero Don Pedro me dice que quiere Ojalá intervenir. Don ojalá. Pedro, diga usted algo y no se vaya frustrado.
Es que estoy algo reticente a decir mucho más porque hemos empezado con la nota alegre de don Eduardo y cada vez estoy más pesimista y Más más, porque deprimido. no solo por todo este tema del presidente del gobierno, sino que me pongo a pensar que incluso cuando se vaya Sánchez, el que venga detrás tampoco va a ser ninguna maravilla. Entonces, Eso también pienso yo. claro, Bueno, puede haber sorpresas, ¿eh? Que no están. No, Todavía hay no. muchas cartas que jugar. bueno, esperemos que tengamos un Milei español. Oh, bueno, bueno, ahí sí que me ha llegado usted al fondo del corazón. Claro. Bueno, en cualquier caso, como ya no nos queda ya tiempo para debatir, quería comentar algo brevemente sobre el tema de la flotilla esta que va a salir de Barcelona. Creo que va camino de Belén. No, perdón, no va camino de Belén. Va camino del territorio de los terroristas de Hamas, para defender el terrorismo en Oriente Medio. Bien, pero no creo que ustedes estén en desacuerdo conmigo con esto que acabo de decir, ¿no? Pero bueno, como ya no nos queda más tiempo para poder debatir de más cosas, mejor lo dejamos aquí. Les agradezco una vez más la presencia y este es el principio de muchas presencias y espero que nuestra moral se vaya reforzando en el transcurso de estos meses en positivo, por el bien de la nación española. Bien, pues nada, gracias por estar ahí y un fuerte abrazo a los tres. Y nada, y gracias a los oyentes por su fidelidad y seguimos, pues como, ¿qué les voy a decir? El año que viene, más y mejor, ¿no? Más y mejor. Adiós, buenos días. Buenos días.